Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en el Congreso Latinoamericano de Educación. Vamos a dar inicio entonces al protocolo de lo que corresponde a la apertura del Congreso en la versión 2021. Todos hemos escuchado el término educación para el siglo XXI. Muchos incluso lo usamos con regularidad. Y probablemente todos tengamos una intuición de lo que es el aprendizaje del siglo XXI o la educación del siglo XXI, pero podemos definirlo. Podría ser más fácil hacerlo explicando primero qué no es o qué fue la educación del siglo XX, que todavía sigue vigente en gran parte del planeta. La educación del siglo XXI no es un grupo de estudiantes sentados en silencio en escritorios, en filas ordenadas, escribiendo cada palabra que el profesor dice o escribe en el tablero. No se trata de enseñar para un examen, decirle a los estudiantes lo que necesitan memorizar para obtener una nota, asumir que todos los niños están o deberían estar en el mismo camino o al mismo nivel, o medir a las instituciones únicamente con base en indicadores absurdos que no aportan nada al logro de los resultados de aprendizaje. Además, no es un proceso que tiene hora de inicio y hora de fin todos los días ni el viernes de cada semana. Es un viaje para toda la vida. Definir y entregar el aprendizaje del siglo XXI es un poco más complicado. Es mucho más complicado, más matizado, mucho más difícil de evaluar y cuando se hace correctamente, crea entornos en los que los estudiantes comprometidos están moldeando activamente su aprendizaje y proyectos de vida. El papel de los profesores en el siglo XXI es el de ayudar a todos los estudiantes a aprender, a inspirar creatividad, a fomentar la colaboración, a esperar y recompensar el pensamiento crítico y a enseñarles no solo cómo comunicarse, sino también el poder de la comunicación efectiva. Estas son habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar para prosperar en los dinámicos lugares de trabajo del nuevo orden mundial. Para ser claros, no se está sugiriendo que los estudiantes ya no necesiten muchas de las didácticas que utilizan los profesores en su modelo de enseñanza. Simplemente es que cosas por sí solas no son suficientes, porque la educación del siglo XXI es más que una o dos de esas cosas que se han mencionado. Si queremos brindarle a cada estudiante una educación del siglo XXI, debemos fomentar un aprendizaje más profundo a través de la integración deliberada de contenidos académicos rigurosos, con experiencias que cultiven intencionalmente las habilidades, la mentalidad y la alfabetización necesaria para que los estudiantes se conviertan en aprendices y contribuyentes de por vida al desarrollo del mundo y la supervivencia de la humanidad. Y para hacer eso se necesita revisar y analizar todo en el sistema de educación. ¿Qué es necesario e innecesario? ¿Qué aspectos están desarrollando habilidades que los estudiantes pueden llevar consigo por el resto de sus vidas, en comparación con los hechos que necesitan saber para el examen? ¿Cómo estamos desarrollando intencionalmente las habilidades y capacidades que queremos que los estudiantes utilicen después del grado? Puede que tengamos a disposición recursos y ayudas tecnológicas, pero solo serán realmente útiles cuando el Estado, los profesores, las familias, los empresarios, la sociedad y los mismos estudiantes tengan un entendimiento compartido de lo que es la educación del siglo XXI y lo que es más importante, por qué brindarla y conseguirla es tan crucial para el éxito del sistema, la escuela, los estudiantes, la comunidad del país y el planeta en general. Entonces, ¿qué es la educación del siglo XXI? Hasta cierto punto no se puede definir completamente, porque cambia a todo momento, es muy dinámica, aunque sabemos algunas cosas. Por ejemplo, primero, es aquella que responde a los cambios económicos, tecnológicos y sociales que están ocurriendo a un ritmo cada vez mayor. Segunda, es una educación que prepara a los niños para tener éxito en un mundo donde más de la mitad de los trabajos que tendrán a lo largo de sus carreras ni siquiera existen todavía. Es una educación que les brinda, tercero, es una educación que les brinda a los estudiantes las habilidades y destrezas que necesitan para prosperar en el siglo XXI. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que en este siglo el éxito se ve diferente que en el pasado. Las personas de alto rendimiento con frecuencia optan por salir del mercado laboral tradicional y crear sus propios puestos de trabajo.
y las exitosas esperan lograr cada vez más poder. Viven y trabajan en cualquier parte del mundo, viajan con la frecuencia y durante el tiempo que quieran. Cambian lo que están trabajando para mantenerse al día con sus intereses y habilidades. Disfrutan de un potencial de ingresos que no está limitado por una cifra salarial. Trabajan con compañeros de todo el mundo. Subcontratan las cosas que no les gusta hacer. Eligen su propio horario y oficina. Para las personas que no viven así, puede parecer descabellado, pero este tipo de estilo de vida está creciendo rápidamente. ¿Qué se necesita para acceder y prosperar con este tipo de libertad? La respuesta es sorprendentemente simple y se puede resumir mejor en una frase: educación para el siglo XXI. En el prefacio de su libro Fuera de nuestras mentes, Ken Robinson afirma que cuando más complejo se vuelve el mundo, más creativos debemos ser para enfrentar sus desafíos. Y esto se está volviendo cada vez más claro en la educación y el lugar de trabajo. Las personas ahora necesitan ser creativas para tener éxito, pero si bien la idea del éxito ha cambiado, el sistema educativo no siempre ha ajustado sus métodos u objetivos para lograrlo. La educación del siglo XXI la educación del siglo XX enfatizaba en el cumplimiento y la conformidad sobre la creatividad, dos habilidades que eran necesarias para desempeñarse bien en un entorno profesional o corporativo y para mantener un buen trabajo durante décadas. El cumplimiento y la conformidad son ahora una reliquia, pero siguen siendo valores clave en muchas escuelas que difunden las políticas, incluso cuando no se promueven expresamente a los estudiantes. Asimismo, en su libro ¿Quién teme al gran dragón feroz?, el líder del pensamiento educativo John Shao advierte que los estándares y los planes de estudios nacionales, reforzados por pruebas de alto riesgo, pueden, en el mejor de los casos, enseñarles a los estudiantes lo que se prescribe. Como resultado, los estudiantes talentosos en otras áreas nunca tendrán la oportunidad de descubrir esos talentos. Los estudiantes con intereses más amplios se desaniman, no se recompensan. El sistema da como resultado una población con habilidades similares en un espectro reducido de talentos. Pero especialmente en la sociedad actual, la innovación y la creatividad son necesarias en muchas áreas, algunas aún por descubrir. Aunque las palabras del profesor Chao son premonitorias, desafortunadamente la mayoría de los estudiantes en el mundo continúan siendo educados de la misma manera que en el pasado, y se les enseña un plan de estudios estandarizado mediante el aprendizaje memorístico y los exámenes individualizados a un ritmo único para todos. Demasiados estudiantes están luchando por aprender porque no están comprometidos y carecen de motivación. ¿Por qué ir a la escuela cuando podría aprender la misma información más rápido viendo un video o jugando un juego de computador? ¿Por qué memorizar hechos para una prueba cuando de todos modos tienes toda la información en la palma de tu mano? Los modelos de enseñanza pasados tienen poco sentido para los estudiantes de hoy, porque aprenden y piensan de manera diferente y tienen poco sentido en relación con el lugar de trabajo cambiante. Han aprendido que hacer uso de la información es mucho más valioso que simplemente saber cosas. Los estudiantes de este siglo crecen en medio de la tecnología y con acceso a una cantidad de información completamente sin precedentes. Hay niños a los que no les interesa hacerle preguntas al profesor, porque simplemente la consultan en sus dispositivos. Lo que necesitan es quien les ayude a entenderla y comprenderla para utilizarla de la mejor manera. Pueden aprender por sí mismos sobre cualquier tema que les interese, sin siquiera salir de su habitación. El sistema tiene que aceptar que los estudiantes de este siglo son inteligentes, independientes y extremadamente capaces. Están capacitados con la tecnología y se sienten cómodos con la comunicación global e intercultural. La educación del siglo XXI consiste en brindarle a esos estudiantes las habilidades que necesitan para tener éxito en el nuevo orden mundial y ayudarlos a desarrollar la confianza para practicarlas. Con tanta información disponible, las habilidades del siglo XXI se enfocan más en darle sentido a esa información y a compartirla y utilizarla de manera inteligente. Entre esas habilidades se destacan la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo colaborativo.
Hay otras habilidades que son importantes, que caen dentro de esas 4 áreas. El espíritu empresarial puede considerarse una habilidad en sí mismo. La investigación y la resolución de problemas son fundamentales. La inteligencia emocional es una de las claves más importantes para el éxito en el trabajo y las relaciones. Por eso es que la educación debe consistir en capacitar a los estudiantes con habilidades transferibles que se mantendrán a la altura de un mundo que cambia rápidamente y no mediante contenidos prescritos que han sido elegidos por su relevancia pasada. La capacidad de pensar crítica y creativa, colaborar con otros y comunicarse claramente prepara a los estudiantes para el éxito en sus carreras, pero también los capacita para llevar una vida feliz y saludable. Es deber de todos llevar la escuela al siglo XXI, pero esto requiere tomar la iniciativa en lugar de quedarse atrás, buscar activamente nuevas formas de hacer las cosas y mantenerse en contacto con el mundo fuera del sistema educativo. El cambio a gran escala requiere liderazgo en el aula y en toda la comunidad escolar, pero cada profesor puede tomar medidas de inmediato para ayudarles a los estudiantes a tener éxito en la vida. Buenos días para todos. Nuevamente les agradecemos estarnos acompañando en la realización de la versión 2021 de nuestro Congreso. Mi nombre es Edgar Serna, soy director científico del Instituto Antioqueño de Investigación y el director general del Congreso. En nombre del Instituto Antioqueño de Investigación, del Laboratorio Humanidad y Ciencia y del Grupo de Investigación Universo, les damos la más cordial bienvenida al Congreso Latinoamericano de Educación L 2021, un encuentro pensado y estructurado, desde el lema por un sistema de educación que realmente forme personas y capacite profesionales. Para el equipo de trabajo, para los comités organizador, técnico y científico, y para nuestros socios, es un placer contar con su presencia. Estamos seguros de que con la calidad profesional y científica de los conferencistas, ponentes, autores y asistentes que nos acompañan, ya hemos asegurado de antemano la calidad de nuestro evento. Tal como se ha difundido en los llamados a trabajos y como se especifica en la página del Congreso, nosotros no publicamos memorias ni actas. Con los trabajos aprobados y presentados en el evento, se edita y publica un libro resultado de investigación con sus respectivos ISBN y DOI, y en general los autores obtienen los siguientes resultados académicos: publicación de capítulo en libro resultado de investigación, certificado de presentación de ponencia en Congreso Internacional, certificado de asistencia a Congreso Internacional y premio a mejor trabajo de sesión, ponente o ponentes cuya presentación será auditorio en cada zona de ponencias. Además, como cada año, entregaremos el Premio al Mérito Educativo 2021, cuyo objetivo es reconocer y exaltar la labor de personas e instituciones en pro del logro de la revolución educativa. Los certificados a los conferencistas, los ponentes y los asistentes se enviarán a partir de la próxima semana. Por favor, nos tienen paciencia y no esperen que el lunes les llegue a todos de una vez. El libro se publicará el próximo mes. Les recordamos el respeto entonces por las normas de una participación virtual para que todos disfrutemos de un agradable congreso. Iniciemos entonces con la programación de L2021. Creo que ya nos acompaña Ronald. Sí, por aquí lo estoy viendo. Asistiremos entonces a la presentación de la primera conferencia central a cargo de Ronald Knox Grace. Él es licenciado en Educación y magíster en Ciencias de la Educación, con estudios de posgrado en Asesoría en Desarrollo Institucional y Tecnología Educativa. Es asesor en Tecnología Educativa, en Educación basada en resultados de aprendizaje y competencias, en internacionalización del currículo, en gestión de calidad y en acreditación de programas. Como asesor pedagógico se desplaza por todo el mundo y ha realizado misiones de asesoría técnica en Indonesia y en diferentes países de África, América Latina, África y Europa. Ronald nos presentará la conferencia Cómo implementar el enfoque por resultados de aprendizaje, experiencias en universidades colombianas. Les recordamos que las preguntas se atenderán al final de la intervención.
Bienvenido, Ronald, y adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se puede escucharme bien? Ahí se escucha bien, adelante. Ok, porque es la primera vez que trabajo con Jitsi, normalmente con Teams o con Zoom o Meet. Vamos a ver si podemos trabajar también con esa plataforma. Como también contaba Edgar, la idea es de hacer preguntas al fin de mi exposición. Espero tener una exposición de media hora, 40 minutos, y tal vez sería bueno de poner sus preguntas en el chat para que yo pueda ver las preguntas con calma y responder a sus dudas y preguntas. Voy a hablar sobre el tema de resultados de aprendizaje, que es un modelo que recién, creo, a partir de 2019 se ha introducido en Colombia formalmente por el trabajo del ministerio a través del decreto 1330 y también el acuerdo número 2 sobre la alta calidad. Bueno, voy ahora a hacer mi presentación para ver si yo podría compartir. ¿Se puede ver mi presentación? Ahí se ve. Sí, perfecto. Ok, gracias. Ok, entonces este modelo recién se ha iniciado de implementar formalmente en Colombia y yo estoy trabajando en este concepto modelo de aprendizaje iniciando hace unos 15 años en Europa, porque en la Unión Europea la idea era a través del concepto de resultado de aprendizaje tener una, ¿cómo se dice? Un intercambio de programas de estudiantes en toda la Unión Europea, en el espacio europeo, y se pensaba hace 15 años que el modelo de resultado de aprendizaje facilita la comparación de programas de toda la Unión Europea, entonces entre Holanda, Alemania, España, porque gracias a ese sistema de resultado de aprendizaje fue posible de comparar los programas y hacer más fácil la movilidad de estudiantes y de docentes en la Unión Europea, porque la idea es que hay reconocimiento de títulos en la Unión Europea y un ingeniero de Holanda puede trabajar en España y también un ingeniero de España puede trabajar en Holanda sin problemas para ser parte de la Unión Europea. Y después, hace 10 años, se inició también este modelo en Chile y con la experiencia de la Unión Europea yo he podido aplicar lo aprendido en Chile y hace unos años también en Chile. Y me gustaría compartir mis experiencias en este tema, hablando sobre cómo implementar este modelo en una institución de educación superior. Bueno,
hay mucha confusión sobre la definición del resultado de aprendizaje. En Colombia, el CESU en su acuerdo número 2 y también en el decreto 30 se habla principalmente sobre el resultado de aprendizaje del programa, porque en el acuerdo número 2, en página 2, el CESU dice que los resultados de aprendizaje son las declaraciones expresas de lo que se espera que el estudiante demuestre en el momento de completar, es importante saber, de completar su programa académico. Entonces, se refiere al perfil de egreso de un ingeniero, de un enfermero, mientras también se habla del estado de aprendizaje dentro de una materia o un curso, una asignatura, y eso se refiere que el estudiante sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje dentro de un semestre, si es el pregrado. Entonces, es importante distinguir entre el resultado de aprendizaje del programa, que es el perfil de ingreso, y de la asignatura. Bueno, ¿cuáles son los pasos que... Si a la otra le tocó lo mismo 100, o sea, entonces, bueno, se supone que nosotros en algún momento vamos a salir con... Hay otro persona, creo, hablando. Ok, que yo hago es normalmente recomendar como primer paso de esta implementación del sistema de aprendizaje, de iniciar con los directivos y miembros de comités curriculares, porque ellos tienen que pensar en un plan de implementación. Entonces, para poder elaborar ese plan de implementación con los pasos, con las metas y también con el presupuesto necesario, es necesario de capacitar a los directivos en qué consiste el modelo de los aprendizajes, dónde hay en el mundo experiencias, cuáles son los temas importantes, cuáles son los errores que en otras partes del mundo hemos hecho y cómo formular este aprendizaje a nivel de programa, a nivel de asignatura, temas como cómo establecer coherencia entre los resultados del programa, del perfil de ingreso, y los resultados de aprendizaje de los componentes del plan de estudio, asignaturas, y cuáles son los pasos clave para implementar el modelo de aprendizaje en una institución de educación superior. Entonces, con la capacitación sobre este modelo, los directivos académicos tienen más claro en qué consiste y con este se puede trabajar como directivos en la elaboración de un plan de implementación del modelo de resultado de aprendizaje y que consiste en, primero, dónde estamos ahora en nuestra institución respecto al concepto de resultado de aprendizaje. Puede ser que algunos programas o algunos profesores ya por experiencia previa han implementado este modelo, aunque no es a nivel institucional, y qué acciones clave necesitamos para implementar este modelo, cuáles son las metas, los entregables, cuáles son las personas líderes, responsables, cómo vamos a establecer una carta Gantt, cuál es el presupuesto necesario para implementar ese sistema, etcétera, etcétera. Y como tercer paso, que yo siempre
hago es con algunos programas como piloto definir los resultados de aprendizaje del programa, entonces el perfil de egreso. Porque el primer paso sería formular el resultado de aprendizaje del programa, como también define el CESU. Es decir, en el momento de completar su programa académico, el estudiante es capaz de, entonces, después de 10 semestres, o en medicina son como 12 semestres, el estudiante debe ser capaz de, y en este tema yo recomiendo de trabajar con dos grupos de resultados de aprendizaje del programa académico. Primero son los disciplinares o específicos que refieren a la disciplina. Por ejemplo, en el tema de programas de enfermería, al completar su programa académico de enfermería, el estudiante sea capaz de gestionar y realizar acciones propias del cuidado integral de enfermería. Segundo grupo de aprendizaje, formular resultados de aprendizaje genéricos transversales, que son resultados de aprendizaje no directamente relacionados con la disciplina, en este caso enfermería, pero muy necesarios, como también ha dicho Edgar en su introducción, para ser un buen enfermero. Por ejemplo, trabajar en equipo, interculturalidad, bilingüismo, emprendimiento, responsabilidad profesional y ética, y muchas más. Y me da cuenta en mi asesoría a universidades en Colombia que hay diferentes, o se puede decir, muchos programas académicos que ya están bien en los resultados disciplinares, pero no tanto en los resultados de aprendizaje genéricos transversales. Y también creo es un tema de bastante importancia que incorporar también esos aspectos genéricos transversales en los resultados de aprendizaje del programa académico, en el perfil de egreso. Y una vez formulados los resultados de aprendizaje del programa, como en el ejemplo de enfermería, el siguiente paso es capacitar a los docentes en este concepto de resultado de aprendizaje. Y en esta capacitación es importante de apoyar a los docentes en la formulación del resultado de aprendizaje de su materia, de su curso, de asignatura. Y hay dos aspectos súper importantes. La primera es cómo formular para mi asignatura resultados de aprendizaje esperados que, y es un verbo muy importante, que tributan a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso del programa, que también se llama RAP. Porque en mi trabajo yo he visto que a veces el profesor, como dueño de su asignatura, no siempre mira a los resultados de aprendizaje del programa de perfil de egreso, porque piensan como está en una isla en su materia, como dueño de su asignatura, mientras
en el fondo, pensando en este modelo de aprendizaje, el profesor con su materia, con sus resultados de aprendizaje de la materia, debe tributar a lograr los resultados de aprendizaje del perfil de egreso, como el ejemplo anterior de enfermería. Entonces, los resultados de aprendizaje de la materia, en el fondo, es la justificación de la materia, porque la promesa, en este caso de enfermería, es de lograr el resultado del aprendizaje del programa. En este ejemplo, al terminar su programa académico, después de 8 semestres, el egresado enfermero es capaz de gestionar a realizar acciones propias del cuidado integral de enfermería. Entonces, para lograr este resultado de aprendizaje del programa, gestionar y realizar, hay diferentes asignaturas que tributan a lograr ese resultado de aprendizaje. Entonces, el profesor, desde su materia, debe pensar cómo yo podría tributar a gestionar, a realizar acciones desde mi asignatura. ¿Y cuál es el RAI, el resultado de aprendizaje esperado, de mi asignatura que tributa, que contribuye a gestionar y realizar acciones propias del cuidado integral de la enfermería? Y dos, la siguiente pregunta en esta presentación es: ¿cómo yo como profesor en mi asignatura podría establecer una coherencia entre los resultados de aprendizaje de la asignatura que tributan a los resultados de aprendizaje del programa, B, los criterios y métodos de evaluación, y C, los métodos de enseñanza-aprendizaje? Esas son las palabras, las preguntas clave para esa capacitación, pensando en el modelo de resultados de aprendizaje. Y después, el siguiente paso, cada profesor, con apoyo del asesor pedagógico y del comité curricular, que conoce muy bien la malla curricular, que conoce muy bien el perfil de egreso con su resultado de aprendizaje del programa, los docentes van a formular los resultados de aprendizaje de la asignatura que imparten. Y una vez que tenemos de cada materia los resultados de aprendizaje de la materia que tributan de cualquier manera al resultado de aprendizaje del programa, como en el ejemplo de enfermería, es el momento para construir una matriz de correspondencia que debe evidenciar una correspondencia o coherencia adecuada entre los resultados de aprendizaje del perfil de egreso y los resultados de aprendizaje que han formulado los profesores para su materia. Por ejemplo, aquí es el perfil de egreso con sus resultados de aprendizaje del programa, y se puede ver que hay 3 asignaturas que tributan a ese resultado de aprendizaje del programa. Por ejemplo, el cuidado integrado al paciente puede ser un resultado de aprendizaje del programa, y aquí hay 3 asignaturas que tributan
Y la idea es que verificar si los resultados de aprendizaje de cada asignatura tributan de forma coherente, suficiente para lograr que al final del programa de los 8 semestres, el enfermero sea capaz de realizar el cuidado integral al paciente, que es un resultado de aprendizaje del programa. Y cuando, por ejemplo, otro resultado de aprendizaje sería comunicarse en una segunda lengua, en este ejemplo del inglés, se puede ver que también aquí hay 3 asignaturas que tributan a lograr ser capaz de comunicarse en una segunda lengua. Y en esta matriz de coherencia se puede ver si las 3 asignaturas tributan con cada resultado de aprendizaje de forma coherente, suficiente al resultado de aprendizaje del programa. Y eso se llama la matriz de coherencia. Por ejemplo, este ejemplo inglés, al terminar su programa, el enfermero sea capaz de realizar una interacción adecuada dentro de diferentes contextos interculturales internacionales relacionados con salud, por supuesto. Y en este ejemplo se puede ver en el primer año hay 2 asignaturas que tributan con el resultado de aprendizaje que dice identificar y explicar diferencias culturales. Y en el segundo año hay otro resultado de aprendizaje y en el tercer año hay también otro aprendizaje que dice iniciar y desarrollar interacciones con personas de otras culturas. Entonces, aquí se puede ver cómo se desarrolla esa competencia para, al final, tener ese estado de aprendizaje. No se puede ver, pero aquí se nota, al final, hay el perfil de egreso con resultados de aprendizaje disciplinares y también genéricos, y diferentes asignaturas tributan a un resultado de aprendizaje del programa. Y después, el séptimo paso es de apoyar a los profesores de establecer coherencia entre los resultados de aprendizaje de su asignatura que ya han formulado, los criterios y métodos de evaluación y los métodos de aprendizaje. Porque a veces yo he visto que no hay una coherencia adecuada en estos 3 aspectos. Para decir de otra forma, primero los profesores van a elaborar sus resultados de aprendizaje, learning outcomes, que dice ¿qué usted piensa como profesor que deberían lograr los estudiantes al terminar el semestre? Y este aprendizaje debe tributar al resultado de aprendizaje de perfil de egreso. Y después, ¿con qué criterios de evaluación, assessment criteria en inglés, se debe verificar si ha logrado el estudiante su resultado de aprendizaje? Sirve también para el estudiante, porque estos criterios brindan al estudiante un instrumento para verificar si él ha logrado los resultados de aprendizaje esperados.
y con qué estrategia o con qué método vamos a verificar si el estudiante ha cumplido con los criterios y ha logrado los estados de aprendizaje esperados, y cuáles son las estrategias o métodos de aprendizaje que ayudan al estudiante a alcanzar los resultados de aprendizaje. Y yo siempre recomiendo de primero iniciar con la evaluación y después con las estrategias, porque a veces los profesores piensan en estrategias de aprendizaje y después van a pensar en la evaluación, mientras yo recomiendo pensar en la evaluación y después proponer estrategias de aprendizaje, porque es posible que el estudiante puede realizar otros aprendizajes que también pueden tener los mismos resultados de aprendizaje. Por ejemplo, se puede aprender cosas en una simulación, pero también en un trabajo. Y pasando por los mismos criterios de evaluación. Y también, si usted quiere realizar una movilidad estudiantil, es posible que el estudiante holandés que quiere estudiar en Medellín ha realizado otra estrategia de aprendizaje, pero puede ser pasar por los criterios de evaluación. Entonces, como dice en Holanda, hay diferentes vías para llegar a Roma, pero lo más importante es tener muy claro cuáles son los criterios para aprobar que el estudiante ha logrado los resultados de aprendizaje. Y las estrategias de aprendizaje pueden ser diferentes. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que yo aprendí durante mis asesorías en Colombia y cuáles también serían mis recomendaciones? Primero, es importante de incluir en la lista de resultados de aprendizaje del programa de forma muy clara resultados de aprendizaje genéricos o transversales, que refiere a pensamiento crítico, trabajar en equipo, bilingüismo, interculturalidad, porque yo he visto, no en todos los programas, pero en muchos programas, que en el perfil de egreso, y usted también puede revisar al ver el perfil de egreso publicados en diferentes universidades en Colombia, que no son tan explícitos ese resultado de aprendizaje de programa genéricos en el perfil de ingreso y tampoco en la asignatura, porque estoy trabajando con diferentes universidades, revisando los datos de las materias, y se da cuenta que es también los resultados de aprendizaje disciplinares de ingeniería, de medicina, pero muy poco se puede ver
resultados de aprendizaje en las asignaturas que refieren a bilingüismo, a la internacionalización, a la interculturalidad. Es bastante difícil, creo, para profesores pensar en esos aspectos, aunque es súper importante que los profesores que ofrecen sus asignaturas disciplinares también tratan de incluir resultados de aprendizaje del bilingüismo para reforzar el inglés de estudiantes en temas de ingeniería, en temas de enfermería. También pensar en aspectos interculturales, en pensamiento crítico, en trabajar en equipo. Entonces, mi recomendación es incluir aspectos genéricos transversales en el perfil de egreso y también en diferentes asignaturas. Y tercer punto, a través de una matriz de correspondencia, verificar la coherencia entre los estados del programa y los estados de las asignaturas. Porque muchas veces yo he visto que a veces hay resultados de aprendizaje en el programa que muy poco están, como se dice, presentes en las asignaturas, por ejemplo, aspectos de la interculturalidad o el bilingüismo. Y a veces también yo he visto que hay profesores que no saben qué hace su profesor vecino, que tributa al mismo resultado de aprendizaje del programa. Entonces, a veces se puede ver que dos profesores hacen más o menos lo mismo, que es una lástima porque si un profesor hace un aspecto, no es necesario que el siguiente profesor haga lo mismo. Y además es importante verificar la coherencia entre el aprendizaje, criterios, métodos de evaluación y métodos de aprendizaje en cada asignatura. Y, por ejemplo, recién yo he revisado una guía de aprendizaje y el profesor en su criterio de evaluación menciona algo como aspectos que tienen que ver con la ortografía, que es un punto importante, pero en los resultados de aprendizaje, el profesor no refiere a la ortografía. Entonces, no hay coherencia entre el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación. Si el profesor piensa es importante de mencionar la ortografía en sus criterios, por supuesto es importante mencionar en el resultado de aprendizaje y además apoyar a través de los aprendizajes, apoyar al estudiante mejorar su ortografía. Porque no sirve evaluar la ortografía si el profesor no ha hecho aprendizajes que permiten al alumno mejorar su ortografía. Aún más si la ortografía no es parte de resultados de aprendizaje. Y es un ejemplo para referir a la coherencia entre resultados de aprendizaje, criterios, métodos de evaluación y métodos de aprendizaje.
Entonces, si el profesor quiere mencionar en sus criterios o en su evaluación la calidad de una presentación, debe ser presente en el resultado de aprendizaje algo sobre la presentación y también en las actividades de aprendizaje. Bueno, es una introducción breve al tema de cómo implementar el método o el concepto de resultados de aprendizaje desde mi experiencia. Ustedes pueden a través del chat hacerse preguntas, dudas, y con mucho gusto yo puedo responder a sus preguntas, a sus dudas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, hablas con Andrés Arenas. Quisiera hacerte una pregunta sobre el tema que acabas de exponer. No sé si la puedo hacer a través de forma auditiva. Sí, ok, vamos, sí. Listo. La inquietud es la siguiente que pues siempre me ha generado. ¿Tú consideras que de pronto las rúbricas pueden ser una herramienta que permitiría evaluar los resultados de aprendizaje en programas académicos de educación superior? Y otra que me surge. Una pregunta profunda. ¿Por qué? Porque con dos preguntas Listo, yo voy una a sola. olvidar. Listo, perfecto. Sí, Perfecto. sí, creo. Porque que yo siempre recomiendo es iniciar con resultado de aprendizaje. Por ejemplo, ser capaz de bla, 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 bla. Al fin. Y luego formular los criterios. Es decir, con criterios. Vamos para el popular. Ok. Y después los criterios para que el estudiante pueda verificar si cumple con el resultado de aprendizaje esperado. Y a partir de esos criterios se puede elaborar una rúbrica más o menos muy bueno y cosas más. Listo, muchas gracias. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta iba relacionada, digamos, yo como egresado, ¿sí? De una maestría y bueno, de un pregrado, siempre me ha surgido algo. Yo considero que la investigación es importante iniciarla desde el primer semestre. Siempre lo dejamos para los últimos semestres y perdóname, pero son como brochazos. ¿Usted considera que también es un punto clave al momento de tenerlo en cuenta en una formación de pregrado o de posgrado? ¿De pregrado y posgrado? Sí, digamos de un programa académico o de una maestría o un doctorado. Sí es importante iniciarla en los primeros semestres. La investigación. Sí, la investigación. Buena pregunta. Bueno, sí, depende cómo se define la investigación o el resultado de aprendizaje de investigación en el pregrado. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de investigación en el pregrado? Pues uno siempre tiene que presentar un trabajo académico, ¿sí? Para poderse graduar. Pero yo me pregunto es si realmente, ¿sí? En estos resultados que se obtienen, ¿sí? Porque la investigación, digamos que es un producto final,
¿sí? Sí es importante, digamos, enseñarles, ¿sí? A los estudiantes cómo es desarrollar un proceso de investigación, ya que muchas veces pues los estudiantes como que no se ven enfrentados pues, a esta realidad de cómo solucionar un problema. Entonces, pues me gustaría pues teniendo su experiencia saber qué opina usted. Bueno, en el posgrado sí, en doctorado, en maestría. En el pregrado depende de la formulación del resultado de aprendizaje en el pregrado y después pensar cuántos momentos se necesita o cuánto tiempo se necesita para lograr ese aprendizaje de investigación. Y se puede iniciar en el primer semestre con aspectos muy pequeños, formular un problema y de ahí por semestre avanzar. Pero primero necesito saber cuál es el resultado esperado al final del programa. Porque en la Unión Europea la investigación es sobre todo en el posgrado. En el pregrado es más la formación profesional de un ingeniero. Y el pregrado sirve para poder leer investigaciones y aplicar en su trabajo. Mientras el posgrado, maestría, es más realizar la investigación. Perfecto, muchas gracias. Yo lo decía porque de pronto en la Unión Europea, comparándolo con Colombia, digamos acá cuando uno se gradúa de un programa, ya sea licenciatura, ingeniería, pues realmente uno tiene que presentar una tesis de grado, pues que una tesis de grado es un proceso de investigación. Entonces, yo me permitía, revisando pues obviamente su intervención, de cómo realmente podíamos fortalecer este aspecto, ¿sí? Como usted lo decía, de pronto iniciar, digamos, fases o procesos que van a lo largo del programa académico. Pero pues muchas gracias por su explicación. Sí, ok, hay un montón de preguntas. Voy a ver las preguntas y dar mi Andrés Arenas dice... No, ya, esa ya fue la que yo le la colocar en el chat, la que me habías contestado, la primera de la rúbrica. Ok. Después viene Claudia, dice, ¿qué referencias puede recomendar para conocer la manera en que los profesores estudiantes conceptualizan una óptima evaluación en el aula? No entiendo. Claudia, ¿puede dar más detalles sobre su pregunta? Sí, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Gracias. La pregunta tiene que ver con que las referencias que yo he encontrado respecto a lo que es una óptima evaluación o una evaluación de calidad en el aula, tienen que ver más con los modelos teóricos, pero ahorita escuchándolo y en esta congruencia entre las estrategias y la evaluación, me asalta la inquietud de saber cómo conceptualizan, a lo mejor desde la conceptualización, desde cómo conciben o cómo definen los profesores la evaluación, pues a lo mejor ahí no hay, no es lo que esperamos. Entonces, no sé si hay referencias, estudios o investigaciones en las que sepamos cómo conceptualizan los profesores y los estudiantes la evaluación. Si tiene en mente alguna referencia, si no, no hay ningún problema. Sí, voy a enviar a Edgar porque en el momento no tengo que buscar en mis documentos. Sí.
Muchas gracias, doctor. ¿Puedes darme un ejemplo de un resultado de aprendizaje que debes evaluar para que sea más práctico? Bueno, pero más bien es, bueno, quizá la pregunta no está directamente relacionada con el tema, era más bien una inquietud a raíz de escucharlo. A partir de escucharlo. Sí, pues, porque sí, gracias. Como holandés, yo soy una persona muy práctica, entonces mucho me gustaría trabajar con el profesor con su resultado de aprendizaje. Ok. Ángel dice, considera que en la educación básica, secundaria y media se podría establecer este modelo. No soy tan experto en la educación básica secundaria, entonces no puedo dar una respuesta. Creo, tengo ejemplos de ¿cómo se llama? De implementación de este modelo en la educación en el colegio, pero no tengo los detalles. Me disculpe, yo soy sobre todo experto en la educación superior. Otra pregunta de Claudia. ¿Cómo define usted la validez y la confiabilidad de evaluación en el aula? Claudia, ¿cómo refiere para decir en el aula? Porque la evaluación se puede ver fuera del aula. ¿Puedes explicar más en detalle? Sí, me refiero con evaluación en el aula, la evaluación de los aprendizajes, doctor, a diferencia de la evaluación a gran escala, de los test masivos. Sí. Porque yo siempre pienso en la evaluación, puede ser en el aula, fuera del aula, puede ser en el trabajo, pero en general, validez y la confiabilidad de evaluación en el aula que tiene que ver con la calidad del resultado de aprendizaje, la calidad de los criterios de evaluación, porque a veces yo he visto que los criterios de evaluación no son coherentes con el estado de aprendizaje, la calidad de la metodología de evaluación. Entonces, por ejemplo, ser capaz de comunicarse no se puede evaluar con una prueba por alternativas, y la calidad de los productos de las evidencias. Y cuando hay una coherencia entre esas cosas, creo va a ser una buena validez y confiabilidad de evaluación. Gracias, doctor. ¿Hay otras preguntas duras sobre mi introducción? Yo, doctor, soy la hermana Marianita, ¿no? Yo quisiera preguntarle si realmente en ese modelo que usted acaba de proponer sobre evaluación de aprendizajes, tiene de trasfondo lo que propone David Osbel respecto del volumen de ideas previas, como para poder sobre ese volumen de ideas previas comenzar a proponer todos los cursos y luego así establecer al final una valoración total de lo que se ha aprendido,
o se ha enseñado y se ha aprendido, porque usted sabe que la enseñanza y el aprendizaje van de la mano. Entonces, pues, esa es la pregunta que le hago, si uno de los autores que usted maneja respecto de esta evaluación de los aprendizajes estaría apoyado en David Osbel. Pero, ¿cuál es la pregunta concreta? La pregunta concreta es que esta evaluación de los aprendizajes, ¿sí?, que usted propone, tendría un autor importante para mi modo de ver, que sería el que el estudiante tenga, qué volumen de ideas previas tenga el estudiante para comenzar, qué volumen, qué cantidad de aprendizajes tenga el estudiante para comenzar, para precisamente para que los profesores podamos saber qué los estudiantes necesitan y que ya han superado, aprendizajes superados. Sí. ¿Refieres a aprendizajes previos? Exactamente, aprendizajes previos. Sí. Bueno, este modelo de aprendizajes y con sus criterios se puede utilizar también para el reconocimiento de aprendizajes previos. Sí, por ejemplo, si un estudiante ya cumple con 3 de los 5 criterios del estado de aprendizaje, se puede decir que él solamente necesita cumplir con 2 criterios de los 5. ¿Algo así? Pues, doctor, lo que pasa es que el modelo que le acabo de escuchar, en nuestra universidad, sobre todo en investigación, yo trabajo en una maestría en pedagogía. Entonces, los cursos prácticamente están ya planeados en el sentido de la denominación y los alcances de cada uno de los cursos. Entonces, este modelo de evaluación de aprendizajes se tendría que hacer alrededor de todos los semestres y todas las asignaturas que tiene el programa. Y eso pues prácticamente sería un súper trabajo para el director de programa. ¿Así lo propone usted? Que Sí. sea una reunión, digamos, de todos los profesores para revisar el perfil de egreso y de a partir de ese perfil de egreso Sí. buscar la pista para que esto se dé, para que se verifique. De lo contrario, pues, para eso es lo que yo le comprendí respecto de su propuesta de evaluación de aprendizajes. Sí. Bueno, es que yo hago es con un comité curricular. Entonces, y este comité curricular representa a un grupo de profesores que manejan un tema y, por ejemplo, en medicina hay un representante del grupo de salud pública, otro es de infección, algo así. Y ese representante habla con sus profesores, entonces no es necesario, en primer lugar, de trabajar con todos los profesores. Bueno, aunque doctor, ahora es más fácil que anteriormente, porque ahora se puede comunicarse a las 7:30 de la mañana en su pijama desde su casa. Claro. No hay más que todo ahora con la conectividad. Nos reunimos con mucha frecuencia los profesores, entonces a través de la conectividad actual que existe, entonces es posible hacer estas súper evaluaciones en forma general para proponer reajustes o según los resultados que se hayan obtenido, ¿no es así? Sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Sí, gracias, con mucho gusto.